Ahí va entonces el tema de la grabación. Seguimos con la clase, seguimos con el tema de resonancia. Vamos a ver el próximo problema que tenemos para presentar. Este ya es un problema medio de aplicación, ¿sí? Este ya es un problema de aplicación directamente, de hecho tomado en un parcial. Vamos ahí y ya les muestro. Ahí tienen el problema, digamos. El problema pedía determinar los valores de I sub L1, I sub T, B sub 1, A sub 1, los amperímetros y todo lo demás. Entonces, bueno, hay que ponerse a trabajar con las propiedades. Uno lo que tiene que saber son las propiedades de la resonancia. Si ustedes se fijan, esta primera parte del circuito, esta primera parte del circuito, ¿qué es? Un circuito que, fíjense, tienen más J8 arriba, menos J8 abajo, en paralelo los dos. ¿Sí? ¿Qué viene a hacer eso? ¿Qué tipo de circuito viene a ser? Un circuito resonante en paralelo. Si es un circuito resonante en paralelo, no deja pasar la corriente. Tiene corriente propia, pero no deja pasar la corriente externa a ninguna otra parte. Ahora vamos a ver cómo lo hace, ¿sí? Pero en principio con eso solo ya tenemos resuelto el hecho de que I sub t es igual a 0. I sub t no puede seguir por ningún otro lado. Fíjense que I sub t entra, se abre en dos, así, el paralelo viene por acá, ¿sí? I sub t viene por acá. ¿Qué pasa acá? Acá tengo J4 y menos J4. Estos dos forman también un circuito resonante en serie. Un circuito resonante en serie. Al ser resonante en serie, la Z que presenta es 0 y por lo tanto ya B sub 1 no puede medir ningún tipo de valor de tensión, de ninguna forma, ¿sí? I sub t, que vale 0, sigue circulando por acá, vale 0, pero pensemos en que tuviera la posibilidad de circular, ¿sí? Viene circulando por acá y después finalmente retorna por abajo a través del generador principal, que no es en este caso el único. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no, uno no puede determinar los valores de los demás. Ahora, ¿qué tenemos acá? Miren, en esta parte de acá, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué es? ¿Un circuito qué? En ese lado. Un circuito paralelo resonante también. Por más que Pero, esté la resistencia en el medio, ¿qué onda? ¿Qué ¿qué pasa con la hace? resistencia en el Claro, ahí está el tema, ahí está el tema. ¿Qué hace esa resistencia en el medio? Y cuando vos haces el paralelo entre algo infinito y 3, te queda 3, porque no va a pasar la corriente por infinito. Entonces, esto si vos lo ponés en otro orden, párate que voy ahí, esto si vos lo ponés en otro orden, digamos, vos podrías verlo así, podés decir, estos dos están en resonancia, y eso está en paralelo con una resistencia cualquiera, estos dos se van porque son infinitos y te queda la resistencia esta de 3, que es muy importante porque te evita ¿qué cosa? Evita esa paradoja que mencionamos en la parte de la clase anterior. Te evita la paradoja de que tengas dos circuitos en paralelo uno detrás del otro. ¿Sí? Si vos tenés dos circuitos en paralelo uno detrás de otro, no se puede resolver. No se puede resolver. Pero si vos tenés esta característica, la resistencia esa de 3 que queda ahí, en el resultado del paralelo queda ella, porque es la más chiquita de todo. Entonces, la corriente, si pudiera existir y si pudiera pasar, pasaría por la de 3. Y su R, en este caso, va a ser ¿cuánto? Si dijimos que la principal es 0, y su R también va a ser 0. Porque no viene ninguna corriente que pueda pasar por una resistencia. I sub t viene por acá, pero es 0. Pasa por la resistencia como 0 y eso hace que I sub L2 ¿cuánto valga?
que antes no lo podíamos determinar. ¿Cuánto va a valer I sub L2? Sin lugar a dudas. En este caso, y por esas características, sí va a valer 0, e I sub C2 también va a valer 0. Porque como la caída de tensión entre los dos puntos, vamos a ponerle, qué sé yo, B y W, entre B y W, la caída de tensión es 0. Entonces las corrientes son 0. ¿Se entiende? Eso valían las caídas de tensión. ¿Y cuánto vale I sub L1 que nos quedó sin determinar? I sub L1 e I sub C1. ¿Cuánto valen en este caso? ¿Y cuánto marca B sub 2? Bueno, B sub 2 marca la única forma de frenar la circulación de corriente es que B sub 2, el voltímetro, marque la diferencia entre las dos tensiones, entre las dos fuerzas electromotrices que existen, que son estas de acá, esta y esta de acá, que a su vez están en contra una de la otra, ¿sí? Tienen el positivo apuntando hacia el mismo lado, están en oposición. Así que B sub 2 va a marcar 220 con ángulo 15 menos 110 con ángulo 45. ¿Estamos? Y I sub L1, ¿cuánto va a valer? I sub L1 va a valer B sub 2, la indicación que sea, lo que da esa cuenta, no sé cuánto da, ¿sí? Pero va a valer B sub 2 sobre J8 e I sub C1, perdón, I sub C1 va a valer B sub 2, lo que valga esa indicación, en ángulo y módulo, guarda, en módulo y ángulo acá, ¿sí? En módulo y ángulo. Y va a valer lo que diga esa indicación dividido en menos J8. Módulo y ángulo dividido en menos J8. Profe, una consulta. Sí, dale. ¿La FEM de la derecha no influye tampoco en la corriente de la rama de abajo? ¿Por qué no influye? La FEM de la derecha está en, te lo voy a marcar, voy a borrar acá y lo voy a hacer acá. La FEM de la derecha está en oposición a la otra. Influye, sí, pero no genera, es como si vos tuvieras, digamos, eliminada las paparruchadas y toda la decoración y demás, es como si vos tuvieras una cosa así, como si vos tuvieras algo así y la otra FEM. Y acá tenés la resistencia. Entonces, vos tenés esta con 220-45, no, con 220-15, perdón, y esta en contrafase para el otro lado con 110-45. Entonces, sí influyen las corrientes, pero la corriente es cero, porque la corriente te la abre el circuito del medio, digamos, hace esto el circuito del medio. ¿Tá? La corriente te hace esto. Está abierta, esta corriente acá es cero, que es la principal, I sub T. Esa corriente es cero, no puede ser de otra forma. Tengas la cantidad de fuentes que tengas, como tenés presente este circuito de acá, como tenés esta parte del circuito, acá, al tener esa parte del circuito te corta todo, te lo interrumpe, de la misma forma que te interrumpe el interruptor este K puesto ahí en esa posición. No hay forma de que tengas corriente de ninguna manera. No importa la cantidad de fuentes que tuvieras. La única solución hubiera sido que tal vez, por ejemplo, tuvieras una fuente acá. Ahí sí. Si yo te hubiera puesto una fuente en paralelo por acá, en algún lado en paralelo con la inductancia y con el capacitor, ahí sí, entonces en ese caso seguramente hubieras tenido eh, corriente circulando, pero no tenés. En este, así como está, no tenés. Y era lo entretenido, digamos, del circuito. O sea, la cuestión de este circuito era que los cálculos se podían hacer prácticamente con la calculadora, pero casi directamente. No tenías que resolver matrices, no tenías que resolver ninguna forma complicada del circuito, porque se resolvía solo. Te lo apagaba el paralelo de los dos, ¿sí? El circuito paralelo de los dos. Entonces,
Eso daba lugar a que no hubiera corriente principal y la zafada que tenías era que tenías en esta parte de acá abajo, en esta parte, una resistencia de 3 que no te provocaba la paradoja que vimos nosotros antes. Esa resistencia de 3 te zafa de la paradoja de tener dos circuitos resonantes paralelos en serie uno con el otro. Si no hubiera estado esa resistencia, no se puede resolver el circuito. Se puede resolver, digamos, vos podrías tener en claro que la I total va a ser 0, sin lugar a dudas. Podrías saber que la B1 va a ser 0, sin lugar a dudas. Y podrías saber nada más. Y ninguna de las otras. Es decir, si yo te saco esta resistencia de 3 ohms, si yo la saco de acá, si yo saco esa resistencia de 3 ohms del juego, no la dibujo, no se puede resolver el circuito. Se puede resolver una parte, pero no el todo. ¿Sí? No se puede resolver, digamos, cuando nosotros hablamos de resolver un circuito, hablamos de resolver tensiones y corrientes en todos y cada uno de los elementos. Eso significa resolver un circuito. Resolver un circuito es resolver todas las tensiones y todas las corrientes que hay a lo largo de cualquier malla que vos elijas. Eso es resolver. ¿Se entiende? No lo hubieras podido hacer si no tenías la resistencia de 3 ohms. ¿Se entiende? ¿Quién me lo preguntó? Sí, sí, se entiende. Sí, perfecto. Bien, bien, hasta acá estamos. Esto es, digamos, hay un poco más para verlo, pueden mirar en la teoría y todo lo demás, pero estos son probablemente los problemas más interesantes para resolver en el tema de resonancia serie y paralelo. Para los dos se cumple, para la resonancia serie y para la resonancia paralelo, se cumple que la frecuencia de resonancia es 1 sobre la raíz de LC, para circuitos paralelos y para circuitos serie, uno tiene esta fórmula y entonces uno piensa que es para todo la misma, el mismo cálculo de frecuencia, pero esto no es cierto, ¿sí? La frecuencia de resonancia no es siempre la misma, solamente se cumple en serie y en paralelo, que la frecuencia es igual, es la misma, es 1 sobre raíz de L6, solamente para circuitos con un solo inductor y con un solo capacitor, si no, no. ¿Sí? Eso no sería válido, hay que hacer equivalentes, equivalente, y no es válido en el caso de que el circuito sea un poco más complejo. Vamos a ver cuáles son los casos de un circuito un poco más complejo. Lo tienen en la teoría como lugar geométrico de las corrientes. La característica más importante de un circuito es la que define que un circuito está en resonancia, es el hecho de que tensión y corriente están en fase, ¿sí? Guarda con eso, ¿sí? Si yo les pido a ustedes cuál es la definición de resonancia, la definición de resonancia no es la de que el circuito no vea la inductancia o no vea el capacitor o la inductancia, el campo magnético y el campo eléctrico se compensan mutuamente, ni nada por el estilo. La definición de un circuito resonante es que el circuito, teniendo capacitores e inductancias, se comporta como si fuera resistivo puro. Esa es la definición. Un circuito resonante es aquel que en su construcción tiene capacitores e inductancias y sin embargo se comporta como resistivo puro. ¿Tá? Porque si no tenemos esa referencia, no vamos a entender esto que sigue acá, que es el lugar geométrico de las corrientes y que es una cuestión importante para determinar si un circuito tiene posibilidades de estar en resonancia o no. Esto que decíamos, un circuito, por ejemplo, este circuito de acá podría resultar tener resonancia o podría resultar no tener resonancia de acuerdo a ciertas condiciones que vamos a ver ahora. Ahora lo vamos a mirar, pero tengan en cuenta que no todo circuito que tiene una resistencia, una inductancia y un capacitor puede llegar a ser resonante. No siempre y no en todos los casos, ¿sí? Podría pasar que un circuito no fuera resonante por alguna razón que vamos a analizar justamente ahora. Vamos a ver cómo funciona
este método de lugar geométrico lo tienen, insisto, explicado en los videos de teoría, así que mírenlos, porque de esto va a haber ejercicio seguro en el próximo parcial, así que por las dudas repásenlo. Vamos a ver lo siguiente. Si yo me pongo a mirar este circuito, yo puedo decir que por el circuito pasa una corriente que es la mayor, o bueno, lo que sea, no necesariamente la mayor, pero es la principal porque pasa por el generador, por definición mía. En este momento yo digo, esta es la corriente principal porque pasa por el generador. ¿Es la más grande de todas, es la más importante? No, no necesariamente. Estamos hablando de complejo, así que la corriente esta, vieron hoy, por el generador pasaba corriente cero, por ejemplo, y adentro de la bobina y del conjunto de bobina y capacitor pasaba una corriente que era muchísimo más importante que la que pasaba por el generador. Bueno, siempre puede pasar. Entonces, digamos que esta corriente es la que pasa por el generador, entonces es la que yo defino como principal, porque pasa por el generador. No tiene por qué ser llamada la más importante, pero yo la considero la más importante. Digo que esta es I sub 1. Después tengo una corriente I sub 2, ¿sí? Que va a bajar por la rama esta que es resistivo-capacitiva, y una corriente I sub 3, en un arranque de imaginación, se me acaba de ocurrir llamarla así, no sé por qué. Esta corriente I sub 3 lo que va a hacer es bajar por la rama donde está la resistencia y la inductancia. La resistencia y la inductancia. La cuestión importante en el tratamiento que sigue ahora, en lo que vamos a ver ahora de cómo se analiza esto, otra forma de analizar un circuito, Ustedes ya aprendieron a analizar los circuitos por análisis, que son los teoremas o digamos, los métodos de mallas y de nodos. Eso es una forma de resolver el circuito. Por síntesis, es decir, por achicamiento de un circuito, que son los teoremas, ahora sí, de Thevenin y de Norton. Esos teoremas también los aprendieron. Después vieron que un circuito complejo se puede analizar tomando en cuenta sus características de entrada y de salida. Eso es cuadripolos. Cuadripolos es un análisis de intermediación del circuito, cómo funciona entre la entrada y la salida. Eso es cuadripolos. Y ahora vamos a ver otro método que consiste en analizar cuál es el comportamiento del circuito si esta inductancia varía pudiendo tomar cualquier valor entre 0 e infinito. ¿Estamos? Esto es otro análisis y a esto se le dice análisis de lugar geométrico. Análisis de lugar geométrico LG, de las corrientes. Análisis de lugar geométrico de las corrientes. ¿Estamos? Análisis de lugar geométrico de las corrientes. Esto lo tienen explicado, insisto, lo pueden ver, pero es muy sencillo. Si me prestan atención, van a ver que se entiende muy rápido. La cuestión es el análisis fasorial, por diagrama fasorial, de todo lo que hay presente acá. Lo más importante a destacar acá es esta. La corriente que llamamos principal, la más importante de todas, esta I sub 1 es la suma de I sub 2 más I sub 3, la suma vectorial, fasorial, para hablar con propiedad fasorial. Pero si uno le dice vectorial no está tan mal, porque nosotros dibujamos vectores, no podemos dibujar fasores que están constantemente dando vueltas. La verdad que nuestro dibujo es de vectores, ¿sí? El dibujo que hacemos de vectores. Si uno agarra la hoja y la pone a girar, entonces ahí sí dibujo fasores. Tengan en cuenta que estamos tratando de representar fasores con vectores, pero dibujamos vectores. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es esto, esta I sub 1 como suma de I sub 2 más I sub 3. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. La pregunta cuando uno utiliza este método es, ¿existe una frecuencia de resonancia posible?
¿existe una frecuencia de resonancia posible para este circuito? Es decir, ¿este circuito tiene frecuencia de resonancia o no? ¿Y en qué valor de XL se produce esa resonancia? ¿Sí? ¿En qué valor de XL se produce esa resonancia? Para saber si la frecuencia es de resonancia o no, lo único que tengo que hacer es ajustar, digamos, yo lo que quiero es ver si al valor de la frecuencia donde esto vale -6, se produce resonancia con algún valor posible de la inductancia. Con algún valor posible de la inductancia. Es decir, F tiene un valor que es F0, por ejemplo, ¿sí? La frecuencia de resonancia. Yo quiero saber, ¿existe algún valor de la reactancia inductiva que me permita definir una resonancia? ¿Se acuerdan que dijimos la resonancia, ¿sí? La resonancia, para que haya resonancia, implica que el coseno de phi de I sub 1, entre I sub 1 y 12 volt, el coseno de phi de ese ángulo tiene que ser 1, porque se tiene que comportar como resistivo puro para la resonancia. ¿Sí? Para la resonancia tiene que pasar eso, tiene que haber 1 de factor. Entonces, voy a dibujar el diagrama fasorial de este circuito. Lo dibujo como siempre, digo, voy a poner mi tensión como referencia en el eje horizontal. Estos son mis 12 volts. Estos son 12 volts. Y después voy a decir que la corriente que pasa por acá, la corriente que pasa I sub 2, digo yo, I sub 2 es una corriente tal que vale 12 dividido 6 menos J6, ¿sí? O sea, I sub 2 tiene un valor claramente definido y puro, único, que es 12 volts, la tensión, dividido 6 menos J6. Eso me va a dar un valor. No sé, si tienen la calculadora y me hacen esa cuenta, me lo dicen y se los agradezco. Si no, sé que el ángulo va a tener un valor, no sé, un valor A, digamos, va a tener un valor A con un ángulo de más 45 grados. Sé que es así porque las dos componentes son iguales, entonces está a 45 grados sin lugar a dudas. ¿Alguien me puede hacer la cuenta de 12 dividido 6 menos J6? ¿Lo pueden hacer? ¿Tienen posibilidades? Raíz de 2 en 45 grados. Raíz de 12 en 45 grados. Perfecto. Qué hermoso número. Bien, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner raíz de 2. Mirá que había números para elegir, pero bueno, quedó este. Raíz de 2 con ángulo 45 grados. Entonces, si seguimos las reglas de la geometría, raíz de 2 no se podía dibujar. Pero bueno, nos vamos a dar el lujo de dibujar la raíz de 2 así por acá. Vamos a decir que raíz de 2 es 1,41 y no nos metemos en el lío de que es un irracional, ¿está? Pero vamos a suponer que esta es I sub 2. Esta es I sub 2, a 45 grados. Y acá viene la cuestión. Ahora, ¿qué valor posible tomará I sub 3? ¿Qué valor posible tomará I sub 3 cuando yo varíe entre 0 e infinito, digamos, JXL va a variar entre 0 e infinito, ¿sí? Mayor o igual que 0 y menor o igual, bueno, es inapropiado, pero bueno, no lo pongo, y menor que infinito, ¿sí? Cuando varíe entre esos dos valores, ¿cómo va a ser la forma de la corriente? Bueno, en la teoría tienen demostrado ustedes el hecho de que esta admitancia, tiene esta forma de variación, tiene una forma de variación circunferencial, digamos, es una semicircunferencia, es una semicircunferencia así, ¿sí? Donde este diámetro que está acá
este diámetro que está acá, el diámetro de la semicircunferencia. ¿Por qué va para abajo? Ahora lo vamos a ver, pero si ustedes se fijan, cuando JXL valga 0, cuando estemos en el primer lugar, se va a producir la mayor corriente I sub 3, digamos. Esto da I sub 3 máximo. I sub 3 máximo. Para JXL 0, I sub 3 es máximo, e I sub 3 máximo tiene un valor definido que es ¿cuál? 12 volts dividido 6, porque no hay ningún aporte de la reactancia. La reactancia no interviene para nada. Entonces a mí me queda 12 volts sobre 6 ohms, me quedan 2 amperes. Entonces, de punta a punta, acá, voy a tener 2 amperes. Por supuesto, el centro de la semicircunferencia va a ser 1 amper. Y por supuesto también el radio va a ser 1 amper, por lo mismo. Porque conocemos la circunferencia y sabemos que esta es una propiedad de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen o no? ¿Se entiende o es chino básico? ¿Hasta acá lo entienden? Sí, sí. ¿Sí? Entonces el chino básico lo entienden bárbaro. Bueno, la cuestión es esta. Estoy mirando solamente la última rama, la de I sub 3. Solamente esa estoy mirando. ¿Sí? Fíjense una cosa. Cuando JXL sea infinito, cuando JXL sea infinito, infinito en valor, digamos, cuando esté acá, infinito en valor, se va a producir I sub 3 mínima. I sub 3 mínima, ¿cuánto va a valer? Y si JXL es infinito, vale 12 sobre infinito, porque 6 más infinito es infinito, 12 sobre infinito me da 0, pero ¿con qué ángulo me lo va a dar? Como tiene J, como el infinito ese tiene J, va a estar a 90 grados, ¿sí? A 90 grados negativo, a menos 90 grados. Entonces, entre la corriente de acá arriba, esta, la resistiva pura que vale 2 amperes, y la corriente mínima, la más chiquita que es esta última, si uno lo dibuja exageradamente, esta que está acá. ¿Ven? Esta que está acá, la última que está pegadita al punto final de la semicircunferencia. Entre estas dos hay toda una variación de corrientes. ¿Ven cómo la corriente de la rama 3 toma todos los distintos valores posibles? ¿Me siguen hasta ahí? Todos los distintos valores posibles, que es el lugar geométrico de la corriente I sub 3. Esto que está acá, esta semicircunferencia, es el, vamos a ponerlo con otro color, esta semicircunferencia es el lugar geométrico LG de I sub 3. ¿Ven? Todas las corrientes posibles salen desde este punto de inicio y llegan a la semicircunferencia en distintos ángulos. Depende del valor que vaya tomando JXL, va teniendo un ángulo diferente, qué sé yo, cuando JXL valga 6, 6 más J6 me va a dar un ángulo de 45 grados y la corriente va a dar la mitad o un poco más de la máxima, una cosa así por el estilo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende cómo se genera ese semicírculo de posibilidades para I sub 3? I sub 3, ojo, el semicírculo es la punta de la corriente. La corriente siempre sale de la punta izquierda del semicírculo y termina en algún lugar del semicírculo dependiendo del valor que tenga JXL. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ese razonamiento lo entienden? Si ustedes me siguen hasta ahí, si ese razonamiento se entiende, ¿sí? Si son capaces de seguirme hasta ahí, se van a dar cuenta de que esto que está acá, como yo tengo acá que I sub 2 I sub 2 valía raíz de 2,
y está justo a 45 grados, yo sé que acá, ¿cuánto tengo de cateto opuesto al ángulo? ¿Cuánto vale esto de punta a punta? ¿Cuánto vale? De punta a punta. ¿Cuánto vale? Los catetos de esta corriente, ¿cuánto valen? Si vale raíz de 2, la geometría me dice que esto es 1 y esto es 1, ¿no? Estamos de acuerdo. 1 y 1 y raíz de 2 de hipotenusa. 1 más 1, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de eso me da la raíz de 2, entonces 1 y 1. Ahora fíjense en esta corriente, en I sub 3. I sub 3, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir I sub 3? Si yo hago, como habíamos dicho acá al principio, que I sub 1 es I sub 2 más I sub 3, esto de acá, si yo decía eso, entonces yo digo, la corriente total es I sub 2 que está así, más alguno de los posibles valores que tome I sub 3, o todos los posibles valores que tome I sub 3. ¿Me siguen? Todos los posibles valores que tome I sub 3 son estos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Y cuál va a ser la corriente I sub 1? I sub 1 va a ir de punta del inicio, la resultante, así que sumo I sub 1 más el final de I sub 3, donde quiera que termine, es decir, puede ir acá, puede llegar a ir acá, puede llegar a ir acá, o allá, ¿sí? Puede llegar a ir a cualquiera de esos lugares. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es I sub 1. En naranja tengo I sub 1. En naranja tengo I sub 1. ¿Cómo hago yo para definir si el circuito tiene frecuencia de resonancia o no? O si tiene valor, para hablar con propiedad, valor que provoque la resonancia. Si JXL variando en algún momento me puede provocar la resonancia. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo hago yo para saber eso? Bueno, dibujo este dibujito que está acá, lo dibujo a continuación en el diagrama fasorial. Lo dibujo acá. Y entonces yo digo, tengo 2 amperes puestos así, ¿y cuánto para abajo? 1 amper de radio. Bueno, vamos a hacerlo más con propiedad. ¿Sí? Vamos a dibujarlo bien con propiedad. Ahí. ¿Cuánto tiene esto para abajo? De acá del medio, ¿cuánto tiene para abajo? Justo 1 amper. Entonces, si yo me fijo y hago bien las cuentas, va a tocar justo en este punto de acá, en el punto A, vamos a decir, o en el punto X, que se vamos a decirle punto X, en este punto X de acá, ¿qué pasa con la resultante de corriente? ¿Dónde está la corriente resultante? Está acá, está acá, la corriente resultante. ¿Y qué hace que la corriente resultante esté ahí? ¿Qué es lo que me provoca? Que están en fase, y si están en fase, tiene valor de resonancia. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Es decir, si a mí el diagrama fasorial me hubiera dado, por ejemplo, lo voy a dibujar a mano y rápido, nada más, porque ya no tenemos tiempo. Si a mí el diagrama fasorial me hubiera dado así, yo tengo la tensión B, tengo la corriente I sub 2, y el lugar geométrico de la corriente I sub 3 hubiera sido, por ejemplo, el radio hubiera sido de 2,5, ponele, una cosa así, se hubieran producido dos valores, valor 1 y valor 2 de XL, valor 1 y 2 de XL, que tenían frecuencia de resonancia. Acá hay un solo valor, ¿sí? Uno solo,
que tiene resonancia, un solo XL provoca la resonancia, que es justo el que está acá, el que hace caer ahí. ¿Y qué otra posibilidad hay? Y la otra posibilidad es que yo tuviera el mismo circuito, un circuito análogo, digamos, donde la corriente sub 2 estuviera así para arriba, pero el radio sea tan chico que no llegue a cortar a la tensión en ninguna parte. Y entonces, en este caso, no habría ningún valor para XL que provoque la resonancia. No tiene resonancia posible. ¿De qué depende esto? De el valor este de 6 ohms, de la resistencia de 6 ohms. Porque se acuerdan que el radio y el centro de la semicircunferencia eran la tensión de alimentación dividido 6, dividido ese valor. Si yo lo agrando al valor ese de 6, cada vez me da más chica la corriente y la semicircunferencia cada vez se separa más. Que es lógico, digamos. Si yo acá le pongo, no sé, 1.000.000, un mega ohm, si yo le pongo 1.000.000, la corriente sub 3 me va a quedar nada y entonces el capacitor no va a ver a la inductancia, prácticamente no lo va a notar, no voy a tener posibilidades de tener resonancia. La resonancia va transmitida a través de esa resistencia que queda en serie con la inductancia y que me permite a mí ver si tengo o no tengo frecuencia. En fase con B dijo Francisco y me había respondido bien, excelente, bien Francisco, sí, estaban bien las respuestas, no te di a tiempo, perdón, me suele suceder. Bueno, así se analizan los lugares geométricos, después tienen la posibilidad en otros casos de analizar con capacidad variable, ¿sí? Con capacidad variable o con resistencia variable los circuitos diferentes, pero hay que ver, no siempre un circuito, por más que tenga resistencia, capacitor e inductancia, no siempre un circuito tiene resonancia, no siempre puede llegar a estar en resonancia. Hay circuitos que no resuenan definitivamente. A veces es bueno que pase eso, a veces no lo es. Depende cuál es el criterio con el cual yo estoy tratando de utilizar ese circuito. Capaz me conviene que tenga resonancia, capaz no me conviene que tenga resonancia. Lo puedo ver únicamente con este método de análisis del lugar geométrico de las corrientes. El lugar geométrico de las corrientes es lo que determina si yo puedo tener o no resonancia en un circuito. ¿Se entiende? Es un método, mírenlo del video de la teoría, es necesario que lo sepan porque es tema de examen casi de cajón, así que sépanlo, tienen en la guía ejercicios con esto, lo pueden preguntar. Así que consúltenlo, mírenlo, apréndanlo bien, es un método que sirve para analizar resonancia, no sirve para otras cosas. ¿Sí? No sirve para otras cosas, pero bueno, agregan un método más para analizar circuitos. Hay montones de métodos para analizar circuitos, cada uno cada método apunta a una cosa determinada. Por ejemplo, el análisis de nodos apunta a determinar las tensiones, el análisis de malla apunta a determinar las corrientes, el análisis de Thevenin apunta a simplificar todo un circuito visto desde uno de los elementos, el de Norton hace lo mismo, y bueno, me permite a mí analizar si hay resonancia o no hay resonancia. Bueno, hasta acá vamos a ver hoy, y les recomiendo que hagan la guía, que vean los mirá lo que digo, los videos complementarios, que vean los videos complementarios, los de teoría, que son fundamentales, mírenlos, además del video de la clase, mírenlos y préstenle bastante atención. Tema de examen, insisto, espero que lo puedan repasar con propiedad antes del segundo parcial. Bueno, chicos, hasta acá entonces la clase de hoy. Nos vemos la próxima clase el lunes que viene en este mismo canal. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.